Sigue escuchando divoxradio.com. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Si te estás recién sumando, te voy a contar brevemente que hoy vamos a hablar de las oportunidades que hay en el sector de salud para los especialistas de datos. ¿Por qué? Porque es un mundo que a veces decimos cómo se conectan, qué tienen que ver y la verdad es que van de la mano completamente. Y es por eso que hoy me acompaña un tremendo exponente que no solamente es médico, ingeniero, ¿cierto? Investigador y obviamente también es cientista de datos. Él está, no en Santiago, tenemos el lujazo de tener hoy desde Chiloé a Cristian Contreras Gómez. Muy bienvenido, Cristian. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Les agradezco esta oportunidad. Un honor, en realidad, haber sido contactado y ojalá algo le pueda entregar, que sea un granito de arena desde aquí, el sur de Chile. Está lloviendo un poco igual que por allá, pues. Así es. Hay que recordar, ¿cierto?, que todas estas oportunidades que estamos abriendo para poder entender cuáles son las oportunidades y cómo también nos ayudan, ¿cierto? Todos los programas que hay en Chile Tech y en Corfo, este programa también es para difundir eso. Así que bueno, entremos en materia, Cristian, te queremos escuchar y por lo mismo cuéntanos un poco de ti, eres de Chiloé, cómo llegaste, fuiste primero médico, después ingeniero, cómo fuiste evolucionando, ¿cierto?, en el camino de partir con una carrera y poder ampliar, ¿cierto?, tu espectro y ir desarrollando nuevas habilidades y cómo las estás combinando hasta el día de hoy. Así que el micrófono todo suyo. Mira, a ver, bueno, ojalá no sea latero, pero vamos a contar mi historia. Yo lo primero que estudié fue medicina, pero el bichito de la tecnología lo tengo desde que tengo 10 años. Desde en ese tiempo armaba computadores acá en Chiloé, donde prácticamente no existía. Éramos muy pocos los de Castro, donde yo soy de Castro, que teníamos ese tipo de artilugio. Y después, en la medida que estudié la, la media, ¿cierto? Yo descubrí que me gustaba la ciencia, un poco las matemáticas, y de esa forma terminé en el área médica, que es mi primera profesión, de la cual amo. Estuve trabajando en la urgencia como 5 años, trabajando duro en los turnos de 24 horas. Trabajé en diálisis por harto tiempo, con pacientes nefrológicos, y dentro de ese momento, dentro de esa búsqueda completa, ¿cierto? ¿Qué le pasa al médico? ¿Qué especialidad hago? ¿Qué no hago? Em, surgió el tema de formarse en otras cosas, y de ahí empezó a nacer el bichito de mi gusto por el área de la ingeniería, un poco más estructurado. Empecé con ingeniería comercial, terminé ingeniería comercial. Encontré la lógica de la gestión en eso, encontré la lógica de, hay algunos aspectos como de administración en hospitales, ¿cierto? Etcétera. Y después volví a mi pasión de la adolescencia, ¿cierto? Que es la informática, y me enamoré completamente de esto. Y decidí quedarme aquí como especialista en informática médica, ¿cierto? Aquí en Chile no existe como especialidad, entonces tienes que autoformarte, buscar tú tus propios inputs, y de esa forma terminé llegando a lo que es ciencia de datos, ¿cierto? En la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que es ciberseguridad, la Universidad Mayor, y en los últimos años ya un poco en investigación, porque como sabrás, esos son pocos, no tan trabajados en Chile, ¿cierto? Entonces, los puntos de investigación son enormes, un campo pero demasiado robusto en lo que se puede investigar y aportar. Cuéntanos un poco, Cristian, de tu posición actual como investigador en el Centro de Innovación y Tecnología, ¿cierto? De inteligencia artificial, en realidad, que está en la PUC. Es de Valparaíso. ¿Cómo está? Cuéntanos un poco de qué se trata tu cargo y cómo te estás vinculando, ¿cierto?, con todos los ecosistemas, tanto de la salud, de tecnología. ¿Cómo se Mira, vinculan? perfecto. Mira, nosotros empezamos en el centro, se inauguró, se lo debe ver más o menos hace un año ya. Venía una línea de investigación, dentro de ellos colegas como Héctor Allende Cid, ¿cierto? Juan Zamora. Ellos traían dentro de la PUCB, como llamamos, ¿cierto? La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, traían una línea de investigación dentro de la ingeniería, dentro del magíster en informática, dentro del doctorado en informática.
traían una investigación que se relacionaba a los datos, a la salud, ¿cierto? A procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Entonces ellos la traían, pero la trabajaban de una forma más como de ingeniería. Entonces el año pasado nos pusimos en contacto, ¿cierto? Eh, eh, Decidimos ya iniciar un centro, podríamos decir que lo inauguramos cuando se formaron estos equipos multidisciplinarios. Posterior a eso se armó, se robusteció aún más el equipo, ¿cierto? Con más gente del área, yo he traído algunos invitados del área médica, tenemos gente de México, hay bastante gente del área de doctorado y postdoctorado en el área de informática, informática avanzada, ciencia de datos, inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, y estamos tomando desafíos. Estamos justo en el proceso de legalización, como se entiende en Chile, son procesos largos que requieren autorizaciones, especialmente de entidades grandes como universidades como la Pontificia. Entonces estamos justo en el proceso final de legalización del nombre y del centro como tal, pero ya estamos trabajando en varios lugares, con, por ejemplo, los servicios de salud de Puerto Montt, específicamente con el Hospital de Puerto Montt, o con el Servicio de Salud de Chiloé, o específicamente con Atención Primaria de Salud de Chiloé, como ya trabajando con datos reales, modelando con datos reales, porque la línea que traía el centro era bastante investigación como más general, ¿cierto? Y ahora la gran gracia, ¿cierto?, de hacer un centro está en el hecho que poseemos datos reales, de problemáticas reales, y para solucionar y aportar un granito de arena en los problemas múltiples que tiene nuestra sociedad. Qué buen punto, Cristian, porque me imagino que una pregunta lógica que uno podría tener respecto a cómo se están forjando esos datos, de dónde se obtienen esos datos, ¿cierto? La veracidad de ellos, la trazabilidad, etcétera. ¿Cómo están ustedes armando esa red como para las personas que están también entendiendo que puede ser una oportunidad para ellos ser parte de esa red, tal vez? Mira, nosotros estamos total y absolutamente legalizados en términos del manejo de los datos, la anonimización de los datos, la legalidad de eso, los comités de éticas que pasan de por medio, las validaciones que nos permiten tomar los datos en forma segura, con pipeline de trabajo seguro, que nos da la confianza, no a nosotros, que lo más importante, la confianza se la tenemos que dar a la sociedad, que no vamos a tomar los datos de las personas y los vamos a dejar en un repositorio que alguien los toque o algo así. Si esa es la pregunta, está total y absolutamente el pipeline legalizado y vigilado, ¿cierto? Por tanto la entidad como el Servicio de Salud de Puerto Montt, como en este caso la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Respecto a las posibilidades de cualquier técnico o ingeniero o alguien del área en el área de salud son demasiado potentes. De hecho, el centro, si ustedes lo piensan, eh, son dos del área médica solamente, ¿ya? El resto es del área tecnológica. O sea, lo que necesitamos es gente del área tecnológica. Ahora, necesitamos, por cierto, gente del área salud que tenga esta curiosidad, esta ideación de encontrarle el amor a esto, porque son vitales, somos vitales, si lo quieres ver así, en el sentido de que somos el traductor, ¿cierto? El link entre los dos mundos. Pero si la pregunta es, ¿están los espacios? Están, absolutamente. Necesitamos gente técnica, necesitamos las manos, porque los desafíos son, de verdad, no sé, creo que el vocabulario se me va a quedar corto respecto a la cantidad de proyectos que nacen en una reunión. Oye, es que tengo este problema, o es que tengo el otro problema, oye, pero podríamos pronosticar esto, oye, lo otro. Entonces, y nos quedamos cortos y nosotros no podemos abordar tantas problemáticas. Y eso se va a solucionar en la medida que personal técnico que le interese esta área, ¿cierto? Que venga con el know-how del manejo de datos, no solamente inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión de la información, gobernanza de la información, etcétera. Falta muchísimo. De hecho, en las reuniones que uno tiene con la gente de administración en salud, los jefes de servicio, las preguntas están encima y las necesidades están encima. Oye, por favor, venga a sacar, te dicen, en tal lugar, ¿por qué no se viene a vivir acá?
porque las posibilidades son muchísimas, en serio. Oye, ¿y cómo llegamos a esas posibilidades? Cuéntanos un poco, por ejemplo, esperemos que este programa, que recuerden que después también se hace podcast y que lo podemos compartir, lo podemos mencionar, profesionales programadores, gente del área, ¿cierto?, del data science, que está muy ahora en boga porque ya empezamos a entender la importancia de los datos, que de dónde vienen, cómo los utilizamos. Entonces, como ya estamos en un proceso un poquito más maduro a nivel país también de eso, ¿cómo buscamos oportunidades con ustedes puntualmente? Si nosotros queremos contactarte, Cristiana, y decir, oye, yo creo que esta puede ser una oportunidad o a mí me gustaría que me den la oportunidad. ¿Cuál sería el viaje del usuario? El viaje del usuario sería tratar de ubicarnos en alguna, estamos en este momento justo en la instauración de nuestra página, nuestro portal, y en este momento nosotros estamos completamente ávidos de que cualquier persona que le guste la investigación sea parte de estos desafíos. En este momento nosotros no podemos ofrecer un tipo de trabajo o algo así, pero el inicio yo creo que me pasó a mí también y me sigue pasando probablemente, es que para poder ingresar a esto es necesario al principio poder adaptarse a las circunstancias, ¿cierto? Entonces, efectivamente, probablemente los primeros pasos en esto sea la investigación y en la medida que yo vaya generando ese know-how, las propias empresas, instituciones, organizaciones van a estar buscando, están buscando personal. O sea, está además decir que en Santiago ya acá muchas de las clínicas más importantes, los hospitales, los centros de servicios de salud, el MinSal tiene un departamento de salud digital, departamento de inteligencia de salud, las clínicas ya más desarrolladas tienen su departamento de inteligencia artificial, detección del patrón de imágenes, ciberseguridad. Entonces, por cierto, los espacios de una forma real en la capital son mucho, mucho mayores que en otros lados, pero yo tiendo a pensar que la investigación es una buena puerta de entrada para dar a conocer mis capacidades, para meterme en un equipo de trabajo, aportar mi know-how y de esa forma darme a conocer y probablemente recibir en el futuro algún llamado, ese que se está esperando como corresponde. Y cuéntanos un poco de tu equipo. ¿Hay que estar para ti presencial o tú eres un creedor de que los equipos remotos funcionan? No, completamente. O sea, les conté basalmente que estoy aquí en Castro, Chiloé, y tenemos un equipo en Berlín, hay gente en Florida, hay gente en otros lugares del mundo, en México, en Ciudad de México, así que no tenemos ningún requerimiento presencial. Eh, Sin lugar a dudas, nuestro foco es el trabajo telemático, conscientes de la rigurosidad, ¿cierto? De meternos en algunos proyectos que tienen ciertos tiempos de realización, pero trabajo telemático es nuestra consigna central. Ya, entonces sabemos que eh, podemos estar remotamente, que se puede hacer investigación, de que ustedes están abiertos, ¿cierto?, a las preguntas, sobre todo porque hay muchas becas de talento, ¿cierto?, que son lo hemos mencionado casi en todos los capítulos. Siempre se habla de el Scrum Master, se habla del Product Owner, se hablan de un montón de roles, porque son más que carreras, son roles que hay que cumplir en los Exactamente. equipos, que son indistintos, ¿cierto?, de la carrera base, de la formación base, porque en realidad creo que ya estamos en una altura de la vida en que la educación sabemos que hay una parte que entrega, ¿cierto? Para mí es una pincelada, porque en el día a día es donde está el real aprendizaje, sobre todo en la transferencia de información. Entonces, respecto a eso, tu llamado sería a impulsar a qué tipo de profesionales, digamos, del área de datos, que hacer un listado, porque a veces, pucha, ¿qué necesitan? ¿Necesitan más programadores, más, no sé, que sepan de base de datos? ¿Qué crees tú que podríamos hacer en este primer llamado, despertar a qué Mira, público? mira, ve lo que voy a decir, pero es que necesitamos de todo, yo creo. Porque tú como entenderás, la gran problemática de la ciencia de datos es que nos gastamos probablemente, no sé, tienes un año para hacer un proyecto y son 10 meses para limpiar los datos, adquirirlo, entenderlo,
amasarlo, etcétera. Y dos para, uno para modelar, y uno para terminar a la rápida, y en la última semana te tomas muchos cafés y termina el informe. Eh, pero no, nosotros, es que yo creo que en ciencia de datos necesitamos de todo, porque no es algo específico, no te puedo decir necesitamos machine learning engineering solamente, necesitamos a alguien experto en NLP, necesitamos probablemente a alguien que sea capaz de entender de base a datos, en este caso relacionales, no relacionales, ¿cierto? Necesitamos a alguien que tenga, o personas animosas, ¿cierto? Que estén dispuestas a tomar la data real, porque cuando tú te formas en ciencia de datos, tú bajas de cualquier base de datos, está toda muy bonita, ¿cierto? Como un Excel o como un CSV, pero cuando te enfrentas a la data de un hospital, por ejemplo, te das cuenta que es bien distinta, ¿cierto? Bien distinta, bien desordenada. Nosotros en el área de salud no somos gente de tecnología, entonces nosotros porque yo muchas veces lo hice, quiero confesar, rápido, voy a un código, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que tener harta paciencia, ¿cierto? Porque los datos vienen dispersos, vienen sucios, y probablemente dentro de lo más de lo más relevante. Ahora, el ánimo de investigación, si quisieran estar con nosotros, el ánimo de investigación es vital, ¿cierto? El ánimo de estar ahí en reuniones de equipo, de levantar estados del arte, ¿cierto? Y ya lo otro es, hay gente que le puede gustar alguna parte de la medicina, no sé, nosotros estamos un poco separados lo que es atención primaria de salud, y quiero explicarlo porque si alguien no lo entiende, todo lo que se refiere a los CEFAM, a los consultorios, ¿cierto? A las cosas más de consultorios de barrio, si lo quieren ver. Y hay otro grupo que está en el área ya de hospitales más grandes, ¿cierto? Atención secundaria, terciaria. Tenemos dos focos, así que las personas podrían en ese caso, sin lugar a duda, elegir alguno de los dos focos si quieren estar en este ámbito de la investigación. Aprovechamos de saludar porque hoy, 6 de septiembre, es el día de los funcionarios de APS, de la Atención Primaria de Salud. Así que aprovechamos de saludarlos en su día. Tenemos aquí un referente que entiende lo valiosísimo, ¿cierto?, de su servicio y que también que sería algo, porque todos los profesionales de salud, se diga en voz alta o no, soñamos con una ficha, ¿cierto?, universal en donde podamos tener un acceso a todo el historial, a esta información que sería más rápida. Por lo mismo, cuando hablamos de datos, todos sabemos que tenemos el Excel, es una cosa que está como incrustada en nuestro ADN, ¿cierto? Porque también es lo más, es la herramienta que podríamos decir es la base. Pero cuando ya empezamos a hilar un poco más fino y empezamos a pensar en programación, en poder limpiar los datos, en efectivamente que la toma de datos, ¿cierto? El data collect y todo el proceso de los datos sea lo más inmaculado posible. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos estos desafíos de que a veces hay mucha disparidad? Eh, ¿Tú consideras que es mejor que un profesional de la salud se torne a los datos con su experiencia o que venga alguien que no sabe nada y se adapte? ¿Cuál sería un panorama o los beneficios y contras de ambos? No sé, pero pensándolo así, si el llamado es más como para que el personal de salud se capacite en datos o para que vengan otros en datos a aprender de los problemas que hay en la gestión de salud. Yo soy un adicto a la idea de la multidisciplinaridad. Entonces, a mí me parece que los equipos más robustos van a estar constituidos de ambos. No, va a ser muy difícil que la gente de salud, con todas las problemáticas clínicas que tiene, a no ser que sea alguien, por ejemplo, en mi caso, conozco otros casos también, que se dedican formalmente a esto, pero no es tan fácil poder generar grandes skills de repente. Entonces, yo creo que estos equipos multidisciplinarios, cada componente es vital, porque tú de un componente de salud tú vas a sacar las problemáticas, esto me pasa siempre, mira, tales problemas tengo cuando estoy entregando los fármacos, tales problemas tengo cuando viene un paciente, podríamos hacerlo acá. Si esa persona tiene una aproximación, un approach al tema, entiende un poco del ámbito, puede levantar requerimientos y llevarlo al equipo y después el equipo más técnico tomarlo, modelarlo, trabajarlo, entregarlo, eso va a generar valor para la organización.
Porque en el fondo lo que estamos buscando es generar valor para la organización, que en este caso, para APS, por ejemplo, es generar valor social. Así que yo sí, yo soy un adicto y un asiduo de los equipos que tienen múltiples integrantes, tanto el área técnica como el área médica. Estamos todos de acuerdo, parece que estamos vibrando en la misma frecuencia y por lo mismo te invito a que no te vayas porque vamos a una breve pausa comercial de nuestros queridísimos auspiciadores y ya volvemos con más Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.